¿Qué tal, amigos? Ya tenemos aquí la Vuelta Ciclista a España esperándonos ansiosamente con la salida en Lisboa de una edición que se presenta otra vez apasionante, con un recorrido sobre el que vamos a hacer especial hincapié, pero creo que con el atractivo, también en la próxima entrega nos detendremos en el detalle de los corredores, de los participantes, de que al no haber alguna de las relevantes figuras del ciclismo actual, al menos la carrera va a estar bastante más abierta. Y creo que simplemente con oír del espectáculo, entre comillas, que sufrimos el año pasado con la hegemonía, el dominio arrollador del equipo Visma, casi jugándose a los dados quién tenía que conseguir la victoria absoluta, por ahí vamos a tener al menos a priori garantizado una vuelta extraordinariamente abierta, con bastantes aspirantes a conseguir la victoria y con un recorrido que, como decimos siempre, ha de servir de forma orientativa, porque a la hora de la verdad ya sabemos, ¿no? Sabemos que donde menos se espera es donde se resuelve una carrera y que no siempre aquellas etapas más significativas, más exigentes, por decirlo de alguna manera, son las que marcan el resultado definitivo de la prueba. Pero creo que esta edición es lo suficientemente atractiva como para hacer especial hincapié en ella y en los diferentes puntos donde, sin lugar a dudas, la carrera va a alcanzar su máximo glamour, su máximo clímax y tensión, ¿no? Allá donde se tienen que jugar los puntos calientes de un recorrido que va a comenzar en Portugal del 17 sábado al 7 domingo. Tenemos la nueva edición de esta Vuelta Ciclista a España. Digo que empieza en Portugal y es la cuarta vez que va a suceder en el presente siglo, que la carrera salga fuera de las fronteras españolas, aunque en la limítrofe localidad de Lisboa, en la capital portuguesa. Antes recordar, salió de Assen, luego de Nimes. La última vez fue hace 2 años, cuando salió de Países Bajos de nuevo, de la localidad de Utrecht. Así que empezamos a familiarizarnos ya, ¿no?, con el recorrido saliendo de una localidad foránea o extranjera. Bueno, aquí siempre hay muchos dimes y diretes a ese respecto. Yo creo que todo lo que sea, sinceramente lo digo, ¿no?, expandir un acontecimiento de esta índole es beneficioso, máxime cuando al final el grueso y la inmensa mayoría de las etapas se disputan en territorio español, como es normal. Bueno, las 3 primeras etapas se van a disputar en Lisboa y la primera de ellas va a ser una contrarreloj a 12 kilómetros que ya va a marcar las primeras diferencias. Una contrarreloj no demasiado exigente, pero que va a tener ese fondo y ese escenario brillante en el que, si de un lado van a pelear los aspirantes a conseguir el primer maillot amarillo, es decir, aquellos, maillot rojo en este caso, aquellos que son grandes especialistas contra el crono, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a Joshua Tarling, el joven corredor británico, que sería uno de los principales favoritos, también a Stefan Kuhn, a Wout van Aert, a Campenas, a Affini. Bueno, pues también hay que poner el punto de atención no solo en los rodadores especialistas en la materia, sino en aquellos que son aspirantes a la victoria final y que se desenvuelven muy bien contra el crono. Y es inevitable pensar, vamos, más que inevitable, es casi obligado pensar en Joao Almeida, porque estamos hablando de un ciclista que va a correr en casa, que la vuelta sale de su país, en Portugal, y que además de llegar en un gran momento de forma, como ha exhibido en el Tour de Francia, es un magnífico contrarrelojista. Dudo que esté en condiciones de batir a los otros especialistas más significados, pero al menos sí que vaya a conseguir una cierta renta sobre aquellos otros hombres que son, digamos, aspirantes a la victoria final de la carrera, ¿no? Bueno, pues tenemos 3 etapas en Portugal. Los 2 siguientes, segunda y tercera, son de media montaña, una en Eurem, la otra en Castelo Branco. Antes de adentrarnos ya por tierras de Extremadura en la primera etapa de dificultad, que es el Pico Villuercas, cuarta etapa que va a salir de Plasencia y termina en esta localidad cacereña, y que nos trae al recuerdo la victoria de Romain Bardet. En el año 2021 se ascendió a este pico extremeño por primera vez en la carrera y fue el francés Romain Bardet el hombre que consiguió al final la victoria. Incursión por Extremadura y llegada a Andalucía. Andalucía tiene 8 provincias. Bueno, pues 5 de ellas van a ser visitadas consecutivamente. La primera etapa será en Sevilla, saliendo desde Fuente del Maestre, bonita localidad pacense de Badajoz, el miércoles. La sexta etapa va a salir desde Jerez, curiosamente desde el centro de Carrefour, principal patrocinador de la Vuelta en Jerez, y terminará en la malagueña localidad de Junquera, con ese final en un puerto de tercera categoría, donde ya veremos a especialistas brillando. Al día siguiente, viernes, la séptima etapa, que sale de la malagueña localidad de Archidona,
que hizo célebre don Camilo José Cela, y que termina en Córdoba, con el alto del 14%, así denominado, entre Córdoba y Medina Azahara, un puerto bonificado de segunda categoría, tan solo 36 kilómetros de la línea de meta. Y el sábado tenemos jornada jienense hasta la Sierra de Cazorla, saliendo de la bellísima Úbeda, por el Mirador de las Palomas, y llegada a Sierra de Cazorla, también puerto de tercera categoría. Será el aperitivo de la primera gran etapa que nos presenta la Vuelta. La primera gran etapa por la consistencia del recorrido y porque supuestamente se van a marcar ya las diferencias. Se va a producir una selección muy importante en esta jornada que se disputará el domingo, correspondiente a la novena etapa, que sale desde las tierras granadinas de Motril, por la comarca de La Vega, y llega hasta Granada desde Monachil. Hay que subir el Purche y 2 veces Azallanas, una de ellas bonificada. Se sale por Lanjarón y por Marchena hasta Granada, y el puerto, la cima de Azallanos, está a 23 kilómetros de línea de meta. No va a ser una etapa definitiva porque estaremos solo cubriendo la primera semana, pero ya nueve jornadas, 5 provincias andaluzas. Vamos a ver cómo se comporta la temperatura, porque en determinadas zonas puede ser un calor verdaderamente asfixiante. Pero esta será uno de los atractivos y uno de los ingredientes necesarios, ¿no? Saber cómo se puede soportar este recorrido especialmente exigente también en lo climatológico, si las temperaturas son acorde con estas fechas, ¿no? Esta novena etapa, insisto, dejará muy esclarecida la clasificación antes de el traslado. Ojito con el traslado, es verdad que es jornada de descanso, la del lunes, ¿no? Pero el traslado que nos lleva desde Granada hasta Vigo, nada menos. Cuando digo lo de los traslados siempre me acuerdo de los masajistas, de los auxiliares, de los periodistas, ¿por qué no?, que tienen que hacer el trayecto en coche, ¿no? Desde el sur prácticamente de España al norte, de pico a pico, un larguísimo transfer que los corredores afortunadamente podrán hacer mucho más rápido, ¿no? Y después de la jornada de Vigo afrontamos el recorrido por el norte. Es una vuelta atípica, atípica en cuanto cubre escasa parte del recorrido, si lo miramos bien, toda Andalucía, las jornadas de Extremadura y arriba Galicia, la cornisa cantábrica. Bueno, nos quedamos en Galicia para afrontar la etapa que va a salir de Ponteareas. Ojo, Ponteareas, son palabras mayores en el mundo del ciclismo, porque allí eran los hermanos Rodríguez, Delio, que ganó 39 etapas, Emilio, que ganó la Vuelta, y sobre todo nuestro entrañable Álvaro Pino, que consiguió también la victoria absoluta delante de Robert Millar. Bueno, pues de la emblemática y ciclista localidad de Ponteareas se pone en marcha esa etapa, que será la 10ª, correspondiente al martes, y que nos lleva hasta Bayona, con media montaña y el alto de Mugás bonificado a 20 kilómetros de la línea de meta. Prólogo de la jornada posterior, Padrón, la tierra de Rosalía de Castro, también tierra de enorme afición ciclista, porque en Padrón ahí está el equipo de Aluminios Cortizo, que de ahí va a salir y va a llegar la etapa desde el parque tecnológico de esta poderosa empresa de aluminios, que patrocinadora de un importante equipo amateur que dirige nuestro siempre querido y entrañable Suso Blanco Villar. Bueno, la jornada en sí nos lleva, bueno, por un territorio peligroso, porque hay 2 segundas y 2 terceras, y de esas etapas que parece que no van a representar una gran dificultad y donde en cualquier momento puede saltar la sorpresa. Jueves, llegada en Cuesta, desde Orense hasta el Alto de Manzanera, de primera categoría. Ahí nos trae siempre el recuerdo de aquellas concentraciones que a finales del siglo pasado realizaba ahí el Real Madrid en tierras orensanas, en Manzaneda, ¿no? Bueno, pues la etapa tiene un precedente, porque ahí en 2011 ganó David Moncuti, un recorrido muy bonito por la Ribeira Sacra y un final lo suficientemente exigente como para que veamos ya una pelea importante entre los corredores más importantes de la clasificación general, entre los hombres que estarán liderando, controlando las primeras posiciones. Tierras gallegas que se van a despedir con el traslado desde Lugo hasta el puerto de Ancares, ahí ya en la provincia de León. Ancares, mítico escenario donde ganó en 2010 Purito Rodríguez. En 2012 se impuso Alberto Contador. Es verdad que en esta ocasión se sube por la vertiente, por la cara leonesa. En el Bierzo estamos afrontando un recorrido que tendrá su continuación al día siguiente. Sábado, la 14ª etapa, Villafranca del Bierzo, Villablino, la más larga del recorrido. La comarca de la Ciana concluye con la subida previa al Alto de Letariegos.
Es un primer paso por meta en el kilómetro 90, se viene desde Ponferrada y Bembibre y se adentra la carrera en Asturias, por Cangas de Narcea, de donde sube los 30 kilómetros prácticamente de Letariegos, puerto de primera categoría que se corona a 17 kilómetros de meta y que de alguna manera va a ser tan solo el aperitivo del doble raid que nos encontramos en territorio asturiano. Asturias, tierra que hay que conquistar otra vez cada vez que llega ahí la vuelta, con dos escenarios tan formidables como son Cuito Negro y los lagos, los míticos lagos de Covadonga. En el medio hay jornada de descanso, así que la jornada del domingo es esa que tenemos entre Infiesto y el Cuito Negro, con rampas de hasta el 22%. Es la continuación de Pajares Branillín, la parte más alta de la estación de esquí Valgrande, la más dura, también, sin lugar a dudas, porque hay que subir Santo Emiliano, hay que coronar 2 veces la Colladiella, la segunda bonificada, para bajar a Pola de Lena y ascender desde el Puente de los Ferros casi 20 kilómetros hasta los 1.800 metros del Cuito Negro, puerto de categoría especial, donde en 2012 le ganó, por ejemplo, Dario Cataldo a Tomás de Ghent. Jornada de descanso, con todo lo que tiene de reparador de fuerzas, pero también de preocupación, porque ya sabemos que en la jornada de descanso de vez en cuando se producen cosas raras y sobre todo si hay una etapa de la entidad y la trascendencia que vamos a ver, la del martes. Jornada número 16, sale de Luanco, mi querida Luanco, hasta los lagos de Covadonga. A uno le viene siempre el golpe de nostalgia de la primera Vuelta Ciclista a España que hicimos entonces en la radio de Antena 3 con José María García en Company, ¿no? Porque fue la primera vez, lo recuerdo tan vívidamente, en el año 1983, que descubrimos los lagos de Enol. Entonces se llamaban los lagos de Enol. Los lagos de Enol y de Eracina, ahí con el santuario de la Virgen de Covadonga de testigo y de ánimo, también de protectora para los corredores que van a afrontar ese ascenso en el año 1983 ganó Marino Lejarreta, fue el primero en poner la pica en la cumbre de los lagos de Covadonga, donde luego se ha ascendido tras 22 ocasiones. Bueno, en esta etapa, ahí tenemos el recorrido con el Fitu y la Collada Llomena, 2 puertos de primera categoría antes de llegar a Cangas de Onís, desde cuyas faldas se asciende a este puerto espectacular donde Perico Delgado, Lucho Herrera ganaron en 2 ocasiones, también Logan Jalaber, Nairo Quintana, en fin, Primo Roglic también consiguió ahí cimentar su victoria absoluta en la Vuelta, un recorrido más que emblemático, ¿no? Hablar de la Vuelta Ciclista a España incluye casi siempre lagos de Covadonga, incluso por encima de puertos que pueden ser más exigentes, como el Angliru u otros que han ido apareciendo en los años posteriores, pero insisto, aunque han pasado ya tantos años, la primera vez que se ascendió a los lagos de Covadonga, os aseguro que fue algo más que una efeméride, fue un acontecimiento especialmente relevante que hay que traer a colación casi de manera inevitable. ¿Serán los lagos otra vez escenario? Como se decía en un principio, también con aquella historia del Alpe d'Huez, de ahí saldrá el líder de la carrera, pues quién lo sabe, ¿no? Tampoco se trata de conjeturar en este sentido, pero sí de apuntar con absoluto convencimiento que estas 2 etapas de tierras asturianas nos van a decir bien a las claras quién es el principal favorito o los 2 grandes contendientes de cada victoria final. Ojalá nos equivoquemos y sean 3, 4 o 5 para que la carrera siga viva en los días posteriores, porque tenemos mucho recorrido y si no, mirad, la etapa 17 nos lleva en Cantabria hasta Santander, a la capital, donde llegamos 20 años después con un recorrido siempre complicado por tierras cántabras. La etapa del viernes, que será la 18, desde Vitoria hasta Maeztu. Hay que subir el Puerto Herrera, a 45 kilómetros de meta. La etapa del sábado, vamos cambiando, ahora vamos a La Rioja, a Logroño, a pasar por ahí por Ezcaray, por Santo Domingo, por Berceo, la cuna del castellano, al alto de Moncalvillo, sobradamente conocido también y pasado en muchas ocasiones por los corredores. Y son 3 etapas que no representan en sí misma una enorme dificultad, que posiblemente sean escenario de batallas o de fugas más o menos consentidas, pero donde también los grandes, y sobre todo en esta ascensión a Moncalvillo, tienen que buscar cimentar su situación, acortar distancias, porque la última oportunidad será la penúltima, que tenemos un final exigente, será el sábado, con esa etapa sorprendente que nos descubrió Íñigo Cuesta, nacido en Villarcayo, la localidad burgalesa de Villarcayo, y que termina en el Picón Blanco. Un recorrido tremendo,
ahí en la zona de Espinosa de los Monteros. La subida a Picón Blanco son 7 kilómetros y no habría que decir que son de una enorme dificultad, aunque es un puerto importante de primera categoría. Ahí han ganado en la Vuelta a Burgos Mikel Landa y ha ganado también Renko Evenepoel. Lo importante de la etapa es que no hay tregua, ni un kilómetro llano, todo sube y baja, 7 puertos, la Lunada y los Tornos de primera categoría entre ellos, y una tortura tremenda que tiene que dejar bastante sentenciada la Vuelta Ciclista a España. Y si eso no ocurriera, y ojalá que así suceda, tendremos el fin de fiesta novedoso. No es la primera vez, pero no suele ser habitual. Y tal y como hemos visto en la reciente edición del Tour de Francia, vamos a tener una crono final con 24 kilómetros de recorrido, que yo creo que nos puede despejar muchas cosas todavía, ¿no? Desde Telefónica, desde el centro, la ciudad de Telefónica, hasta la capital, hasta Madrid. Ese recorrido final contra el crono individual, a buen seguro que será igualmente una gran fiesta y posiblemente una etapa trascendente, porque son kilómetros para tratar de jugar una cierta diferencia que pueda haber entre los primeros de la general. Y como no hay aquí tampoco un consumado contrarrelojista que diga, bueno, es que si este va primero ya no lo van a superar, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que la carrera nos va deparando y sobre todo vamos a confirmar, ¿no?, que estamos ante un recorrido muy atractivo, particular recorrido por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque recorre toda Andalucía y recorre prácticamente el norte y baja por Burgos a Madrid y toda la parte este, pues en esta ocasión no va a poder disfrutar in situ, naturalmente, solo in situ, porque ahí tendréis en televisión la carrera y en Eurosport, por supuesto, no faltaremos a la cita, pues un recorrido verdaderamente atractivo e interesante. Sale de Lisboa, ya de por sí atractivo, creo, ¿eh? En Lisboa salió la carrera en el año 1997, también lo recuerdo vívidamente, una edición que terminó ganando Alex Zülle por delante de Fernando Escartín. Fernando Escartín es el director técnico de la Vuelta, un corredor siempre en un segundo plano, pero con unos resultados magníficos. Hizo 2 veces segundo en la Vuelta y hasta 7 veces, creo recordar que fueron, entre los 10 primeros, amén de que también en el Tour de Francia mostró el gran nivel de corredor que tenía el aragonés, ¿no?, Fernando Escartín, hoy director técnico de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, pues ese es el recorrido. Lo que vaya a pasar, yo creo que está lo suficientemente bien distribuido como para pensar que puede haber alternativas. También, si tenemos en cuenta la próxima entrega, hablaremos naturalmente de esa participación que ya se está cerrando. Hay muchos corredores aspirantes, hay muchos corredores de características dispares, hay equipos enormes, con enorme potencial también, y yo creo que la Vuelta va distribuyendo esas dificultades, ¿no?, calentándose desde el principio en el Pico Villuercas, creciendo enormemente en la etapa de Granada, alcanzando posiblemente su clímax en las 2 jornadas asturianas y poniendo el fin de fiesta en la jornada de Burgos del Picón Blanco, naturalmente en la contrarreloj final. No hay contrarreloj intermedias, también es un papel importante. Para aquellos que no son tan consumados contrarrelojistas, intentarán ir abriendo hueco y camino por delante, no han de perder más allá de los entre 30 y 1 minuto, los que no se defiendan demasiado bien contra el crono en la jornada inaugural de 12 kilómetros, pero han de llegar con un cierto colchón sobre corredores, ¿no? Cuando decimos corredores, yo creo que las miras están puestas fundamentalmente en Primo Roglic, ¿no?, que es un magnífico contrarrelojista, un corredor completísimo que pretende alcanzar también su 4ª victoria en la ronda española y que así a priori parece el corredor referencial o el primero de los favoritos. Ya veremos luego lo que va ocurriendo, porque si Roglic tiene el derecho a ser considerado el número 1 de los favoritos, no es menos cierto que hay un pelotón de ciclistas, por lo menos una decena de corredores que van a vender cada su piel. De ellos hablaremos en la próxima entrega. De momento, recrearos en el recorrido, bonito, atractivo, dispar, ilusionante en una palabra, y ya iremos analizando las cosas con mayor detenimiento. La próxima entrega, repito, los participantes y los grandes favoritos por la victoria final en esta ronda española que ya empieza este sábado en la capital portuguesa. Sobre rueda voy, bajo un sol español. Sobre rueda voy, bajo un sol abrasador.